gracias a Dios por la oportunidad de hoy poder estar nuevamente adorándole, exaltándole en su casa. Al final, hoy no estamos en un lugar físico, pero sí estamos en la casa, cada cual en nuestra casa, en nuestra propia vida, que sería la iglesia. Al final somos la iglesia todos y todos somos el cuerpo de Dios, y le doy gracias a Dios por permitirnos una vez más poder estar de verdad adorándole, exaltándole todos juntos a pesar de la distancia. Las cosas van mejor en España, pero le doy gracias a Dios porque a pesar de todo, sentimos la presencia del Señor a pesar de la distancia. Quisiera darle gracias a Dios especialmente por el trato de Él en mi vida, porque a pesar de momentos difíciles, a pesar de las aflicciones, a pesar de todas las cosas innumerables de problemas y de situaciones que tengo en mi vida, a pesar de momentos complicados, Dios ha sido fiel y será fiel. Hasta ahora el Señor nunca me ha desamparado y le doy gracias por su mano, por su cuidado. De verdad que me siento muy agradecido del Señor, y espero que usted también se pueda sentir agradecido del Señor, y que pueda decir: Señor, mi alma te alaba. Y bueno, quisiera que en el día de hoy estuviéramos buscando en la palabra de Dios en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Allí está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el capítulo 3. Puede buscar ahí en su Biblia el capítulo 3 de Juan. Quisiera que hagamos una oración primeramente y después vamos a proceder a leer el pasaje. Te damos gracias, Dios, te damos gracias por tu amor, porque cada día nos sorprendes a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros fallos, a pesar de desconectarnos, Señor, de ti en muchas ocasiones. Eres fiel, Señor, porque cada día estás con tu amor, Señor, atrayéndonos a ti. Cada día nos estás llevando ante tu presencia, cada día nos estás llevando ante tu trono, ante tu gracia, ante el arrepentimiento. Te estoy agradecido, Señor, porque moriste en la cruz del Calvario por mi vida, por la vida de mis hermanas, de mis hermanos, Señor. Gracias por morir por cada uno, Señor, de nosotros. Gracias por mostrarnos la salvación, por mostrarnos el camino. Te pido que en esta mañana estés permitiendo de que tu palabra, Señor, esté llegando a nuestros corazones. Permite que la palabra, Señor, llegue a mi corazón más profundo aún, Señor, de lo que ya lo has hecho, Señor. Te pido que estés permitiendo que seamos transformados conforme a tu imagen y a tu gracia. Que donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, podamos glorificarte y exaltarte, no solo de palabra, sino también de hechos. Te pido de que la palabra, Señor, la podamos poner por obra en nuestras vidas, y no que seamos oidores olvidadizos. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús, todo este tiempo, Señor, y permite que yo pueda hablar palabra de edificación para la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo. Te pido que estés redarguyendo, que estés convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, que estés tocando nuestras vidas y nos estés ayudando a ser conforme a tu imagen y tu semejanza. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Juan capítulo 3 en la palabra nos dice así. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Alguna vez le ha pasado a usted de que tiene un problema tan grande
algo que está afligiendo su vida, que se siente mal, y usted quisiera, como dice el dicho, dice como dice el dicho por ahí, tierra, trágame. Al punto de que usted dice, yo quisiera nacer de nuevo para no pasar esta vergüenza. Quisiera poder desaparecerme en medio de este problema y que la gente de verdad no vea esto que ha ocurrido. ¿No le ha pasado alguna vez esto en su vida? Evidentemente, me imagino que tiene que haberle pasado a todo ser humano en algún momento de la vida. Quisiera desaparecer, o quisiera usted en un momento de su vida se encuentra de que no ha despreciado las oportunidades que ha tenido dentro de la vida, y usted dice, si pudiera nacer de nuevo. Una de las cosas comunes que escucho en ocasiones, recuerdo cuando estábamos comenzando ya en la etapa de joven, cuando ya pasé de lo que terminé la adolescencia y comencé ya en lo que era la etapa esta de un poco de adultez, de juventud, recuerdo que mis compañeros decían, ojalá y pudiera regresar atrás, pero con la experiencia que tengo ahora. Realmente yo creo que es la experiencia, es el pensamiento de las personas comúnmente. Ojalá yo pudiera regresar al tiempo atrás con la sabiduría y el conocimiento que yo tengo ahora mismo, y no ingenuo como fue años atrás. Pues sí, a veces nos gustaría nacer de nuevo, y a veces es necesario nacer de nuevo. Y ese es el título en el que quisiera que estuviéramos trabajando. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo tenía un deseo. Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Pues Nicodemo era un judío de los fariseos. Pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era un concilio de los judíos que estaba constituido por aproximadamente 70 maestros judíos, y estos se dedicaban a juzgar todas las cuestiones religiosas de los judíos. Los judíos estaban siendo dirigidos, regidos, habían sido dominados por los romanos, y los romanos eran los que se encargaban de todas las cuestiones políticas. Pero los romanos le daban la potestad a los judíos de que pudieran hacer sus juicios religiosos y todas sus cosas, siempre y cuando el deseo de lo que hicieran los judíos no afectara a Roma, ni afectara los intereses del gobierno romano. Entonces realmente este señor Nicodemo no era uno cualquiera, porque para ser un maestro, para ser uno del grupo del Sanedrín, no iba a ser un cualquiera que no conociera, sino eran personas que conocían de la ley, eran personas que tenían un conocimiento de los estatutos que el Señor había establecido para Israel, para los judíos, el pueblo de Dios. O sea que Nicodemo no era un neófito, no era una persona que no conocía de la ley de Dios. Nicodemo conocía. Pero Nicodemo, a pesar de todo esto, Nicodemo quiso ir a conocer de Jesús. Nicodemo, dice la Escritura, que lo leímos ahí en Juan capítulo 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea que ahí mismo la Escritura le da a usted la medida, no hay que ir a buscar en un libro, no es porque nadie se lo dijo, solo ahí en Juan capítulo 3 verso 1 dice que era un principal de los judíos, o sea, una persona importante. Sería, claro, dentro de lo religioso no era tanto, dentro de lo civil no sería como un alcalde, sino como un sacerdote muy reconocido, alguien así, un maestro, alguien que conocía, y dice que era un principal. Pero cuando usted sigue en el verso 2 dice, este vino a Jesús de noche. O sea, que Nicodemo fue a ver a Jesús de noche. Y realmente, si Nicodemo era una persona reconocida, ¿por qué Nicodemo no fue de día? Cabe un poco la duda, la pregunta, ¿por qué Nicodemo no fue a ver a Jesús de día? Si Jesús de día estaba enseñando por toda la ciudad. Jesús andaba de ciudad en ciudad, y enseñaba en todo lugar, se iba a los montes, se iba al mar. Y Nicodemo simplemente decidió ir de noche a ver a Jesús. No sé si a usted le causa un poco de curiosidad el por qué. Para muchos judíos, especialmente los rabinos,
Jesús no era ningún maestro. Ellos no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Para ellos Jesús no era ningún maestro, era un farsante. Evidentemente, si Nicodemo era miembro del Sanedrín y lo veían juntándose con Jesús, podría perder los privilegios que tenía dentro del Sanedrín. A pesar de que él veía algo diferente en Jesús, a pesar de que podemos ver en la vida de Nicodemo habla Juan, creo que es el único que habla de Nicodemo, y se habla de Nicodemo aquí cuando va a ver a Jesús. Después se habla, tenía otra, recuerdo la tercera, la otra parte en la que se habla de Nicodemo es cuando José de Arimatea le pide a los romanos de llevar el cuerpo de Jesús, quitarlo de la cruz y ponerlo en la tumba. Y dice que Nicodemo va con él y lleva como 100 kilos de especies y aromas para embalsamar el cuerpo de Jesús con los sudarios, o sea, todas las telas, envolverlo y todo. Y ahí se habla de Nicodemo. Y hay otra parte que ahora mismo la perdí de la cabeza, pero realmente de Nicodemo no se habla mucho más. No tenemos la certeza de que si Nicodemo realmente se arrepintió, dejó su vida y siguió al Señor como su Señor y Salvador. En los libros apócrifos, unos libros que realmente no están dentro del canon de la Biblia porque no se cita dentro de la Escritura, es un libro que, bueno, la Iglesia Católica los mantiene dentro de su Biblia, pero realmente esos libros no tienen una importancia y una relevancia, y el tema central no es Cristo, sino que son historias aisladas. Hablan un poco de Nicodemo, pero realmente no tenemos un dato fehaciente de qué ocurrió con la vida de Nicodemo, simplemente vemos aquí lo que pasa. Y Nicodemo, evidentemente, al ir de noche a ver a Jesús, no quería que fueran vistos, que fuera identificado como que va a estar con Jesús. Y lo vemos en el verso 2 allí, que vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús, lo reconoce como maestro y le dice Rabí, que era un maestro, era una autoridad, era superior a todos los demás maestros, lo reconoce como un gran maestro. Y le dice: mira, realmente es verdad que estos milagros que tú haces no lo puede hacer una persona que no esté el Señor con ella. Y en parte podía tener algo de razón Nicodemo dentro del contexto que él había vivido, en la situación, en el momento histórico, en la fecha que Nicodemo vivió. Las personas no solían hacer estas cosas que hacía Jesús. Y hay algo curioso de que Nicodemo asocia de que Jesús era un maestro por los milagros que hacía. No estamos lejos de nuestro contexto hoy, nuestra situación. Muchas personas creen que un verdadero ministro y que un verdadero pastor y que un verdadero evangelista es aquel que hace milagros. Muchos creen que los milagros es lo que cuenta la veracidad de una persona. Pero me regocijo, me da mucho gozo el ver que Jesús recibe a Nicodemo, a pesar de que él le dice: los milagros que tú haces no los hace cualquiera. Jesús los recibe, pero Jesús eso no le da importancia ninguna. Y usted lo puede seguir viendo en el pasaje y vamos a ir viendo un poco más de que Jesús realmente los milagros lo deja de lado. Nuestro deseo es de acercarnos a Dios. El ser humano, en realidad, en el fondo, en lo profundo, tiene el deseo de poder acercarse a Dios. Lo que ya está tan pervertido en nuestro mundo desde que nacemos, están adoctrinándonos y están engañándonos, porque muchas veces dicen que la iglesia es la que adoctrina y la que engaña. No, es que desde que nacemos nos están adoctrinando, nos están bombardeando en la televisión, nos están en todo lugar, en el internet, en los carteles publicitarios. Es un adoctrinamiento total lo que nos están haciendo. Entonces, realmente ya las personas, cuando vienes a ver, su conciencia está entenebrecida y su conciencia
está alejada de Dios, porque todo en este mundo lo que está apuntando es desenfócate de Dios y enfócate en el hombre, en la humanidad, en lo bueno que es. Pero realmente el hombre, como estamos tan saturados de tanta mentira y de tanto engaño, diciendo lo que el evangelio realmente es una falacia, es un cuento, es una mentira, como te han enseñado eso desde pequeño, desde pequeña te han enseñado estas cosas, realmente muchas personas acuden a Dios como mismo Nicodemo. No, vengo acá para ver estos milagros que se hacen. A Jesús muchas personas lo seguían por los milagros, por los panes y los peces, para ver de qué comían. Muchos quizás decían, no trabajo si Jesús me va a dar el alimento. Sigo a Jesús. Pero realmente Jesús nunca hizo énfasis en estas cosas. Hizo milagros, pudo llamar la atención de muchas personas, glorificó al Padre a través de los milagros, pero realmente en ningún lugar de la Escritura, de la Biblia, podemos encontrar de que los milagros es lo importante. En la vida de Jesús, lo importante no fueron los milagros. Los milagros siguieron a Jesús. Y el otro día leí un libro que dice, realmente el Evangelio no es aburrido, el Evangelio es impactante, el Evangelio es un momento de cambio. Y si usted ha visto algo como la vida de Jesús, que cuando usted ve la vida de Jesús, usted no sabía qué se esperaba. Jesús todo lo cambiaba. Jesús un día convertía el agua en vino, el otro día le abría los ojos a uno, el otro día curaba un leproso. Y Jesús todos los días es una experiencia diferente. Pero a pesar de todas esas experiencias diferentes, el mensaje y el centro no eran las experiencias diferentes, sino el nacer de nuevo. ¿Qué te hace ir cerca de Dios? Te quisiera preguntar, ¿qué es lo que te hace buscar de Dios? ¿Los milagros? ¿Los panes? ¿La curiosidad? ¿Reírte de los que siguen a Dios? ¿Qué es lo que te hace buscar de Dios? Muchos no quieren acercarse a Dios por la posición que tienen, porque si yo busco a Dios, pudiera perder mi empleo. Porque si me ven dentro de una iglesia, pudiera perder mi reputación. Porque si yo creo en Dios, mi familia me va a abandonar. Porque si yo hablo de Dios, me amenazan o tienen miedo a que le pase algo a mi tío, que es un viejito, porque hable del Evangelio. Y como él nunca ha creído en el Evangelio, no puedo hablar delante de él. ¿Qué es lo que te hace acercarte a Dios? Me maravilla, me encanta como Jesús le da vuelta a Nicodemo. Y ahí en los dos primeros pasajes vemos como habla de Nicodemo, pero aquí entra Jesús en el versículo 3, entra Jesús en escena. Juan capítulo 3, en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí Jesús olvidó completamente, Jesús obvió completamente los milagros de los que hablaba Nicodemo. A Jesús aquí no le importaba de si hacía milagros, de si un verdadero profeta podía hacer un milagro o no. Jesús aquí le quitó a Nicodemo el enfoque que traía y lo centra en algo más importante. Lo centra en el eje, en la medular, en la raíz del Evangelio, que es necesario nacer de nuevo. Vemos el mismo Nicodemo, cuando Jesús le habló, ya Nicodemo no habla más de los milagros. Nicodemo no tocó más los milagros ni preguntó, y usted puede seguir leyendo que él realmente no le habla de los milagros. Y Nicodemo entra en un estado de shock. Su mente quedó en shock. Habíamos dicho que Nicodemo era un maestro de los judíos, pertenecía al Sanedrín, por lo tanto Nicodemo conocía del Mesías que iba a venir. Nicodemo conocía de la ley de Dios. Y aquí Nicodemo estaba haciendo preguntas de niño. Dice Nicodemo,
¿cómo podré nacer de nuevo? Y lo vemos allí en el verso 4 que dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Explícame, porque es que aquí ya no entiendo nada. Es que realmente estoy perdido, estoy desconcertado. Si yo soy una persona mayor, quizás la madre de Nicodemo ni viva estaba. No sé, eso es una especulación. Pero pudiera decir una persona mayor, si mi madre no está, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? Si mi madre es una viejita, ¿cómo puedo volverme? ¿Acaso me puedo meter yo en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Nicodemo, aquel maestro de la ley, quedó como desconcertado, como que no sabía nada. Pero realmente, aquí es cuando se evidencia los judíos. Los judíos, lo hemos estudiado, todos los que hemos estado siguiendo en el culto, en el libro de Romanos, hemos estudiado en el libro de Romanos acerca de los judíos y de la ley de Dios. ¿Qué pasaba? Los judíos creían de que ellos iban a ser salvos por el cumplimiento de la ley. Ellos conocían la ley, ellos creían de que Dios realmente les había dado la salvación y ellos no iban a morir. Ellos dijeron, hay algunos escritos que dicen que Abraham estaba en la puerta del infierno rescatando judíos. Tú no, porque eres judío, tú no. Y ellos creían que por cumplir la ley simplemente iban a ser salvos. Muchas veces somos como los judíos. Muchas veces nosotros creemos porque hemos aceptado al Señor como Salvador, como Señor y Salvador de nuestras vidas, ya somos salvos. Porque un día profesamos, Señor, te acepto, escribe mi nombre en el libro de la vida, ya eso te hace salvo y puedes vivir como quieras, libremente, puedes vivir porque un día aceptaste. Muchos hoy creen que somos salvos por guardar los mandamientos. Y yo escucho a las personas que no creen en Dios, que no tienen temor de Dios, dicen, imagínate, se han inventado el miedo y creen que porque guardan los mandamientos vas a ser salvo, porque tú guardas unos mandamientos vas a ser salvo. Entonces, yo he escuchado a personas que dicen, yo voy a ser más salvo que muchos cristianos. Y se revela la ignorancia de las personas en este punto. Porque realmente la salvación no es por obra. No hay nada que podamos hacer para agradar a Dios. No hay nada que pueda hacer el ser humano para poder hallar el favor de Dios. Dice la Escritura que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia en las manos de Dios. Por favor, no quiero que se vaya usted, hermano, que está en la iglesia, que lleva tiempo. Quizás dirán, este mensaje es un buen mensaje para los recién convertidos. No, este mensaje es muy importante para nosotros, para usted que lleva años en la iglesia, para usted que lleva tiempo dentro del Evangelio. Espere un poco, que es necesario nacer de nuevo. Es imposible que entremos en el vientre de nuestra madre, dijo Nicodemo. Pero realmente Jesús llevó a Nicodemo al punto esencial. Es necesario nacer de nuevo. Y lo vemos allí en el verso 5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. De agua y del Espíritu. De agua y del Espíritu, ¿qué era? De agua, nacer por medio del bautismo. Y alguno dirá, wow, amén, aleluya, gloria a Dios, soy bautizado desde el año 98, soy bautizado desde el año 2000, soy bautizado desde el año 2006, estoy bautizado, ya di el primer paso. El bautismo, y escuche bien esto, si usted es bautizado en las aguas sin arrepentimiento, usted se bañó en la playa. Usted simplemente lo que hizo fue darse un baño en la playa. Porque realmente no puede
No puede haber una conversión si no hay arrepentimiento. El bautismo es la señal del arrepentimiento. Hoy no, hoy es fácil cualquiera decir, yo soy cristiano. Sí, soy cristiano. Evangélico o católico. Muchos dicen, sí, yo soy cristiano, me bautizaron en tal año, tomé la comunión, dicen algunos. Pero no solo hablo de católicos, hablo también de evangélicos. ¿Eres bautizado? Sí. He visto dentro de las iglesias personas que se convierten y aceptan al Señor como su Salvador y a los 6 meses están tomando clases de bautismo. Puede ser de bautizo. Puede ser que usted tome las clases de bautizo a los 6 meses. Conozco personas que lo han hecho. Pero si usted toma la clase de bautizo, si usted ha decidido el paso para ser bautizado en las aguas, lo primero que tienes que tener es conocimiento de pecado y haber entregado su vida a Jesucristo como Salvador. Arrepentirse, reconocer de que usted ha quebrantado, de que usted está alejado de la palabra de Dios, de que usted está alejado de Dios y usted reconoce de que usted simplemente está lejos de Dios y usted quiere acercarse hacia Dios. Porque si no, lo que hace es bañarse en la playa. He visto personas que a los 6 meses, a los 3 meses, ya están bautizados. Y esos que están bautizados al cabo del año, pregunto, ¿dónde está la hermana aquella? ¿Dónde está el hermano aquel? Y me dicen, no, está apartado. ¿Pero cómo que apartado? ¿Cómo va a estar apartado? ¿Cómo va a estar frío? ¿Cómo va a estar frío? ¿Cómo va a estar en el mundo? Si fue bautizado. Porque el bautizo no es la garantía de que usted se ha arrepentido. El primer paso para tener fe hay que arrepentirse. Y realmente aquí es donde Jesús lleva a Nicodemo. Nicodemo, un maestro perteneciente al Sanedrín, un judío de reputación. Y Nicodemo había seguido a Jesús por los milagros, quería conocer más de Jesús. Y está bien que haya ido por los milagros, no importa que Nicodemo se haya acercado por causa de los milagros. Pero lo importante es que Jesús lo que le dijo era que necesitaba nacer de nuevo. Y aquí es donde entramos en escena nosotros los cristianos. Aquellos que hemos aceptado al Señor como a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Estás arrepentido o estás bañado? Cuando nosotros aceptamos al Señor a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y tiene que ser, como le decía al principio, que nunca le ha pasado algo tan malo como para que usted diga, yo quisiera perderme, yo quisiera desaparecerme, quisiera comenzar de nuevo con el conocimiento y la sabiduría que tengo. Pues así es. Nosotros cada día debemos arrepentirnos. Y cada día debemos ser bautizados en el Espíritu. Dice la palabra que lo que es nacido del agua, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y si usted de verdad hizo la profesión y usted de verdad está arrepentido, usted tiene que dejar su manera de vivir actual y cambiarla. Si usted se ha convertido y usted vive de la misma manera que solía vivir en el pasado, ¿en qué se convirtió? Es la pregunta. ¿En qué se ha convertido usted si usted vive de la misma manera que lo hacía hace 15 años atrás? No, yo no soy ya bebedor. No, ya yo no suelo jugar a las loterías. No, ya yo no suelo adorar a la Virgen. Se trata de cada día ir aborreciendo lo que Dios aborrece. No se trata de dejar de beber, de dejar de fumar y de dejar de andar por ahí con hombres o con mujeres. No se trata de eso. Eso es uno de los primeros pasos. Se trata de agradar a Jesucristo en todo lo que hagas en tu vida. Y muchas veces somos como Nicodemo.
conocemos la ley, hemos sido instruidos y hoy nuestra vida realmente no está glorificando a Dios. Muchas veces hemos sido instruidos de la manera incorrecta. Nos han instruido de una manera que no es el Evangelio. En la fecha en la que vivimos, donde realmente no se escucha, la mayoría de las iglesias que se escuchan no te hablan de santidad. No te hablan de que tienes que renunciar al pecado completamente. No te hablan de que cómo es posible de que en un evento, ¿cómo es posible que un evento, si vemos a cristianos de los años 80, de los años 40, de los años 30, personas que todo su tiempo era Dios y que mientras les dolía, mientras ellos estaban perdiendo el tiempo en otra cosa y decían, pero ¿qué hago yo perdiendo el tiempo y no estoy buscando la presencia de Dios? ¿Qué dirán esos cristianos de hoy que vemos a pastores y líderes después de grandes cenas, después de desayunos? Los vemos que van a predicar, de hablar cosas triviales, de hablar de economía, de hablar de política, de hablar de cualquier cosa que no es la Biblia, y vemos que se paran en el púlpito y se ponen a predicar. ¿Cómo se puede pasar de la absoluta desconexión de Dios a predicar un mensaje ungido por el Espíritu Santo? ¿Cómo se puede hacer? Que me den la fórmula. No hay fórmula. Y en medio de ese mundo es en el que hemos nacido muchos de nosotros en la fe. En un mundo donde no hay temor de Dios. En un mundo donde se han rebajado los estándares. Y a falta de la espiritualidad, se ha recurrido al emocionalismo. Se ha recurrido al emocionalismo y a las sensaciones, a las emociones. Donde te dicen, me recomendaron leer un libro y he estado leyéndolo, y el libro dice que el cristianismo de hoy tiene que ir adaptándose a los nuevos cambios del mundo. Pero cuando usted lee la palabra de Dios en el libro de los Hechos, los apóstoles no tuvieron ni televisión, no tuvieron radio, no tenían coches, no tenían aviones y pusieron el mundo patas arriba. Pero hoy no. Hoy es importante tener todas esas cosas. Porque en el mundo en el que vivimos nos han saturado tanto de materialismo, nos han saturado tanto de lo que no es la palabra de Dios. Nos han saturado de tanto. Antiguamente, hace unos años atrás, decían la televisión el cajón del diablo. Y realmente hoy decimos, no es así, no está tan mal, lo hemos malinterpretado. No estoy diciéndole a nadie que coja su televisión y la bote como pasó hace años atrás, de que muchos cristianos comenzaron a botar sus televisiones. No le estoy pidiendo a nadie que bote su televisión, simplemente le estoy pidiendo a cada cual, simplemente, no le pido porque yo realmente no soy nada, simplemente te estoy implorando, te estoy mostrando lo que Dios me llama a mi vida. No solo a tu vida, sino lo que Dios me está hablando a mi vida. ¿Cómo es posible que en la semana dedicas más tiempo a la televisión, a tu teléfono móvil, a tu ordenador, que a buscar la palabra de Dios? ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes desanimada? ¿No tienes ganas de leer la palabra de Dios? ¿No tienes ganas de orar? ¿Te da sueño? ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Qué estás haciendo diferente? Y no le estoy diciendo a nadie que bote su televisión. Si botamos la televisión física y la dejamos en nuestro corazón, sería en nuestra mente, no tanto en nuestro corazón físico, sino en nuestra mente. Si botamos la televisión, si botamos el teléfono móvil y lo tenemos en nuestra mente, no hace nada con que lo hayamos botado físicamente si está en nuestra mente. El lugar de donde tenemos que sacar es de nuestra mente. Y dirán, ¿qué extremista eres? ¿Extremista? ¿Por qué?
¿Qué ves en la televisión? ¿Lo que estás viendo glorifica a Dios? ¿La película que estás viendo está glorificando a Dios? Los cristianos modernos, donde nos hemos criado todos nosotros, ¿qué hemos visto? Cadenas de televisión cristianas, películas cristianas, testimonios de todas las índoles cristianos. ¿Por qué recurrimos a todas estas cosas? ¿Por qué recurrimos a todas estas cosas? Un joven escribió un libro en contra de los supercristianos de hoy, de los supermaestros de hoy, de todos estos grandes reconocidos. Y la editorial leyó su libro y le dijo, el libro está muy bueno, pero lamentablemente no podemos publicarlo, porque esta editora, los principales patrocinadores, son muchos de lo que tú hablas en contra. No podemos publicar el libro. Porque cuando hoy se predica santidad, se predica volverse a Dios, no le gusta a las personas. Las personas dicen que no, que somos extremistas, que somos religiosos. Religioso no, religioso, una vida religiosa es la que llevan los demás. Sí, porque su vida es religiosa liberal. No, son unos religiosos. La Escritura no tiene por qué adaptarse a los tiempos en los que vivimos. Nosotros tenemos que adaptarnos y recibir la palabra. Que se han cometido errores a través de los años, se han cometido errores. Pero ¿sabe por qué hoy le damos más importancia a las publicadoras de películas cristianas que a las predicaciones? Porque no hay predicaciones ungidas. Porque no hay hombres y no hay mujeres de oración. ¿Cuánto tiempo? Pregúntese usted y respóndase. ¿Ha pasado usted en la semana en oración con Dios? Realmente no importa si usted es maestro, si usted es lo que es, y usted no está viviendo como a Dios le agrada. Si usted no está viviendo de la manera que a Dios le agrada, usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha nacido de nuevo si usted no vive de esa manera, porque Nicodemo, todo lo que había vivido, toda la manera en la que estaba, no le valió de nada. El Señor simplemente le dijo, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del agua. Nacer del agua, hay que arrepentirse, hay que tener convicción de pecado. Los cristianos de hace tiempo, de hace años atrás, cuando ellos decidían, se convertían y se bautizaban, porque cuando ellos decían, yo soy cristiano, le podía costar su vida. Pero hoy cualquiera puede decir cristiano, y cualquiera dice, yo soy cristiano y estoy bautizado. ¿Bautizado en qué? Si no hay arrepentimiento, el bautizo fue un baño. Si no hacemos cosas diferentes, realmente no hemos nacido de nuevo. En estos tiempos, como le he dicho, en los que hemos nacido muchos de nosotros dentro del Evangelio, hemos nacido en un resquebrajamiento de la palabra de Dios. Nos han dicho extremistas. A muchos pentecostales les dijeron que estaban endemoniados, atacados por las mismas iglesias, que estaban endemoniados, que realmente no eran personas íntegras, que eso era del diablo, que aquí, que allá. Pero pusieron el mundo patas para arriba. Comenzó por avivamiento, porque personas se postraron ante Dios y renunciaron a las cosas de los hombres. El padre de un hombre que ha impactado mucho en mi vida, Leonard Ravenhill, inglés. Imagínense, un inglés que no le gusta el fútbol, prácticamente no sería inglés. Cuando se convirtió, cuando nació, cuando se arrepintió y nació de nuevo, dijo, hasta aquí el fútbol. Y a partir de ese momento, el fútbol no cobró más importancia para él. Desechó el fútbol completamente. Eso no es un inglés que se respete. Y el padre de Leonard Ravenhill dejó completamente el fútbol por buscar la presencia de Dios. Tenían que caminar kilómetros para poder
ir a una iglesia a escuchar la palabra de Dios. A.W. Tozer, uno de los grandes teólogos modernos, le pidieron en 3 ocasiones ser el dirigente máximo de la misión de la Alianza Cristiana Evangélica, si mal no recuerdo. Le pidieron que él dirigiera esa iglesia y las 3 veces lo rechazó. ¿Saben por qué? Porque dijo que Dios lo había llamado a él a predicar, no a estar dirigiendo organizaciones. Y si se iba a poner a dirigir organizaciones, iba a perder todo el enfoque de estar dedicado al ministerio de la oración y de la palabra. Leonard Ravenhill, muchos se reían de él. Mientras había una supercatedral con candelabros de oro, con bandejas de oro, que solo reunía 50 personas, Leonard Ravenhill reunía 300 personas. Y Leonard Ravenhill simplemente vivía como una persona modesta, y muchos se rieron de él, el cual no necesitaba ni publicidad porque era conocido. Y muchos se rieron de él porque al final de sus días lo vivió con una simple pensión. Pero era una persona que cuando hablaba te transmitía el fuego del Espíritu Santo. Samuel Morris, un indio que su padre fue jefe de una tribu, y lo cogieron y lo raptaron y le pidieron el rescate a la tribu por él. Le pagaron, el padre pagó el rescate, que era el jefe de la tribu, pagó el rescate de él. Lo volvieron a capturar, volvieron a pagar el rescate. Lo volvieron a capturar y no había dinero para pagar el rescate. Samuel Morris se pudo escapar y de noche caminaba por la selva y de día dormía dentro de los árboles. Samuel Morris, una luz lo guió por todo el camino hasta que pudo llegar a Inglaterra. Y cuando llegó a Inglaterra, comenzó a buscar y a conocer del Señor y del Espíritu Santo. Lo llevaron a un seminario porque quería conocer del Espíritu Santo. Se reúne con el rector. Y cuando se reúne con el rector, yo le digo, yo quiero que usted me hable del Espíritu Santo. Y empezó a hablarle del Espíritu Santo. Y empezó a hablarle del Espíritu Santo. Y le dijo al rector de un seminario, le dijo, no, usted es el que me tiene que enseñar a mí del Espíritu Santo. ¿Dónde estás, cristiana? ¿Dónde estás, cristiano, que anhelas el bautizo del Espíritu Santo? ¿Dónde están aquellos hombres y mujeres que anhelan la llenura del Espíritu Santo? No puedes sentir la presencia de Dios en la oración si tu cabeza está llena de todo lo que no glorifica a Dios. No se trata de llegar al Evangelio y decir, renuncio a la bebida, renuncio al tabaco, renuncio a la fiesta y sigo viviendo como quiero. Hoy muchos deberían estar comiendo carne, comiendo vianda, mas no leche espiritual. Hebreos capítulo 5, verso 3. Verso 13, perdón. Hebreos 5, 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea que solo podrás comer carne sólida, alimento sólido, si tu discernimiento está capacitado para discernir el bien y el mal. ¿Cuántas cosas haces al día que no glorifican a Dios? Pero como es normal y como hemos nacido en una época en la que nos han enseñado mal, todo es normal. No, eso es ser extremista. Si es ser extremista, que nos lleve el Señor. Que nos lleve el Señor. Porque realmente
el enemigo, el diablo, sabe que en los tiempos en los que estamos viviendo no es prudente que las personas se acerquen a Dios. Dice la Escritura que ancho es el camino y espacioso que lleva a la perdición, y estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. El camino nunca ha sido fácil. Nunca. La Escritura no dice que el camino es fácil. Al contrario, que es ancho y angosto. Cuando usted es nacido del Espíritu, cuando usted ha nacido del Espíritu, entonces usted va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Como algunos dicen, yo soy más cristiano que muchos. Mire, si usted no se ha arrepentido de su pecado, si usted no ha dicho, Señor, toma mi miseria y transfórmala en tus manos, si usted no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador y usted hace a Jesús el Señor de su vida, donde lo que más importante en la vida para usted es Jesús, aún por encima de su hijo, de su madre, de su padre, de su esposa, de su esposo, de quien sea. Si usted no tiene a Jesús por encima de todo, que Jesús es lo máximo, si usted no ha llegado a ese punto, realmente usted no puede cumplir ningún mandamiento, porque no hay hombre, no hay mujer, nadie en el mundo ha podido cumplir los mandamientos. Solo Jesús y solo Jesús. Y solo por medio de hacer a Jesús, de hacer a Dios Señor de nuestras vidas, solo por hacer a Dios Señor de nuestras vidas, es entonces que podemos cumplir los mandamientos por medio de Jesús. Porque cuando hacemos a Dios el Señor de nuestras vidas, entonces es Jesús el que se para delante de nosotros y lleva todo el pecado, toda la culpa, todo lo que vaya a chocar con nosotros, lo lleva Jesús. Pero solo puede ser cuando eres nacido del Espíritu, cuando hay un arrepentimiento genuino. Y quisiera que puedas examinar tu vida. Lo más probable, no lo más, sino es probable que estas cosas que hoy te hablo, nada traiga convicción a tu vida. Pero si nada de esto trae convicción a tu vida, clama y pídele a Dios que te muestre el camino. Clama y gime y dile, Espíritu Santo, de nada sirve ir un día a la iglesia y tener un culto en el que sientas la presencia de Dios, de arrepentirte y que lleguemos a nuestra casa a vivir una vida que a Dios no le agrada. Pidámosle a Dios sensibilidad al pecado. Pídele, ayúdame Señor a ver cuándo te fallo. Como decía un predicador, cuando el pensamiento, la tentación no es pecado. Pero él decía, una buena práctica es cuando viene la tentación a tu vida, desde ya comienza a pedir perdón. Porque si te pones a cavilar y a pensar y a meditar en esa tentación, la tentación engendra el pecado. Y aquí lo vemos, como Jesús le quitó a Nicodemo toda su ropa, le quitó a Nicodemo toda la fachada que Nicodemo podía traer. Y Jesús le muestra el camino excelente a Nicodemo. Jesús le dijo en el verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y yo le digo hoy, hermano, hermana, no te maravilles de que hoy pueda decirte es necesario nacer de nuevo. Examina tu vida en tu intimidad con Dios. Si realmente te cuesta orar, ¿será? Porque solo el diablo quiere que tú no ores.
¿Será que tu propia conciencia, cargada de pecado, no te permite acercarte a Dios en oración? Y no le voy a quitar la labor del enemigo, no voy a quitar que el enemigo está acechando tu vida. Porque el enemigo se dio cuenta en un momento de que ya no podía entrar a los cristianos con cosas contrarias. ¿Y qué dijo a los cristianos? No, vamos a ver, lo que vamos a dar es lo que a ustedes les gusta. Carne es lo que vamos a dar, lo que les gusta a las personas. ¿Y qué pasó? En la iglesia entró el caballo de Troya. El enemigo dijo, me he rendido, aquí tienes el trofeo. Cuando llega el trofeo, empieza a dibujarse religión. Empieza, oh no, si yo soy cristiano. Lo mismo que pasó con Constantino. Constantino, estaban persiguiendo al pueblo, matando cristianos, se convertían más y más y más. Hasta que Constantino dijo, esta gente así no se le puede ir. No se le puede ir así, porque mientras más mato, más se convierte. ¿Y qué dijo Constantino? Yo soy cristiano. El pueblo enseguida, el emperador es cristiano. Como dijo una hermana en Cuba, y Chávez era cristiano, se murió y era cristiano. Un dirigente puede decir que es cristiano. Un dirigente podrá decir que es cristiano. ¿Para qué? Para ganar simplemente súbditos. A mí me gusta la política y soy tendiente a meterme en política. Pero mi pregunta es, ¿qué es un cristiano en política? Y debe haber jueces cristianos que glorifiquen a Dios allí en medio de su trabajo. Sí, debe haberlo, sí. Y ojalá y haya políticos cristianos, pero si un político cristiano se pone a plantear simplemente los principios cristianos, quisiera ver cuánto dura en el poder. O si llega algún día al poder. Quisiera ver si llegan al poder. Porque los políticos que respaldan la iglesia dicen, sí, respaldamos la iglesia, pero cuando tienen que decirle a la iglesia, ustedes hablen de religión, que nosotros hablamos de política, se lo dicen. Y realmente no hay nada más excelente en este mundo que Cristo. Nacer de nuevo implica que tienes que dejar todo. Es comenzar de cero. Es decirle, Señor Jesús, Dios, eres el Señor de mi vida. Para que entonces Jesús lleve tu carga y lleve tu pecado y seas nacido de nuevo. Si te sientes desanimado a orar, busca la presencia de Dios. Intenta obligarte, someterte a Dios. Busca una mano, un codo en el que puedas apoyarte. Realmente este mensaje, muchas personas no quieren escuchar estos tipos de mensajes, pero a Jesús no lo quisieron escuchar la multitud tampoco. Muchas veces la multitud no quiso escuchar a Jesús, y al final 12 terminaron corriendo y huyendo cuando Jesús murió, y estaban desanimados. Y estaban más animadas las mujeres que los hombres, que fueron las mujeres al sepulcro y tuvieron que ir a las mujeres a dar buenas nuevas diciendo que Jesús había resucitado, que la tumba estaba vacía, porque los mismos discípulos se sentían desanimados. Y te puedes sentir desanimado hoy, pero hoy Dios te está dando una oportunidad a ti para que vuelvas al camino. Dios te está dando una oportunidad para que te arrepientas y digas, a partir de hoy comienzo de nuevo. ¿Qué quieres ganar? ¿El favor de Dios o el favor de los hombres? Mi deseo es que Dios te bendiga.